Hola Gami, soy Lironni. Ya es tradición en el canal hacer un video cuando BTS hace un comeback. Para los que todavía no se enteraron, estrenaron una nueva canción llamada Butter, manteca o mantequilla. En coreano se dice igual que en inglés, se dice poto, butter, poto. Idéntico. Después del tremendo éxito de Dynamite, se animaron una vez más a hacer una canción completamente en inglés, y si así estuvimos con Dynamite, así con Butter. Ya se convirtió en el video musical más rápido en la historia de YouTube en alcanzar 10 millones de visualizaciones en tan solo 13 minutos y sigue batiendo récords. Mi intención es que puedan disfrutar aún más esta canción, conociendo mejor de qué se trata, sus curiosidades y todos esos detalles que probablemente se te pasaron por alto. Pero antes de comenzar, espero que se suscriban al canal y que me puedan seguir en mis otras redes sociales, que por ahí también comparto mucha información. Así que ahora, si están listos, ¡comenzamos! Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Para empezar, ellos mismos revelaron que la canción Butter está dedicada a ARMY. Esperan que lo vean como una simpática confesión que BTS les hace a sus fans y buscan derretir sus corazones como si fueran de mantequilla. En el videoclip muestran mucha actitud y autoconfianza y lo plasman muy bien en la coreografía, cuando se peinan hacia atrás y cuando se dan el beso en la mano, que es aún más significativo cuando lo hace Jungkook, porque justamente tiene tatuado en sus manos a ARMY. De paso les cuento que en esta escena su pelo no era azul, sino que salió así inevitablemente por la edición del croma. También hubo mucho misterio si el piercing que tenía en la ceja era nuevo, porque parecía real, pero al final resultó que estaba pegado. Los bailes en el ascensor, cada uno lo expresó libremente de la mejor manera y dijeron que lo inventaron de forma espontánea, de forma improvisada en el set. Ese ascensor está en un subsuelo y si bien los botones dice B1, B2, B3 hasta B7, pero hay un botón especial con la letra A, que es el botón que toca V para que lo lleve a ARMY. También los botones de abrir y cerrar son similares a los logos de BTS y de ARMY. Cuando llegan hacia arriba, los chicos tratan de formar las letras ARMY y lo más difícil dicen que fue la letra A. Jin había dicho que no parecía una A y que tuvieron que intentar varias veces para que le salga una A perfecta. Suponemos que esta es la A del principio, pero es verdad que queda mucho mejor la nueva versión. Pensé que estos números tenían algún significado en especial. Lo de abajo son sus fechas de nacimiento, pero lo de arriba dije algo debe ser. En serio, con mi marido estuvimos 4 horas tratando de descifrarlo, rompiéndonos la cabeza para ver qué podría significar, para que después aclaren que en realidad escribieron cualquier cosa. La empresa solo les pidió que pongan 6 números y en el caso de Jin y Suga dijeron que pusieron casi cualquier cosa. No saben lo frustrado que nos sentimos después. No fuimos los únicos, habían otras personas que también se mataron descifrando, pero al final, bueno, fue todo en vano. Por lo menos algunos sí tienen significados. 11-06-04 es el día que Jungkook se mudó a Seúl. 14-10-18 de Jimin es la fecha del primer concierto de BTS. 660-660 de J-Hope significa popo. La 6 vendría a ser la D y el 0 la O. La W es como una P coreana. Popo significa beso. Y era el código que se usaba antes en los beepers. Cuando se enviaban ese código significaba beso. Luego el 000001 de B dijo que significaba algo en la época de Cyborg. Cyborg era una red social coreana de antes, pero dijo que no se acuerda bien y luego cambió el significado y dijo que lo puso porque quiere ser el número 1. Y nos queda el 20-19-04 de RM. Puede ser que sea el día que fueron a las Grammys, pero en el V-Live dijo que los números que él envió fueron 507-904, que era la dirección de su antiguo departamento, que vivía en la sección 507 y número 904. Es raro porque al final no pusieron ese número en el videoclip, lo cambiaron por otro, no sabemos por qué. Igual con el tema de los números, lo que sí pienso que hicieron a propósito es la fecha, el día en que revelaron el videoclip, 21 de mayo del 2021. Si suman todos los números así por separado, les va a dar 13. En un video anterior expliqué que siempre tratan de que quede el número 13. Así que para mí esa fecha sí lo eligieron a propósito para que coincida. Bueno, ¿vieron que BTS siempre tira pistas y nunca lo entendemos? Ya nos estaban dando spoilers desde antes. Habían subido los clips conceptuales de cada uno de los integrantes. A algunos se les ocurrió juntar los 7 clips. Miren cómo suena.
Yo sé que muchos se mataron haciendo teorías, viendo las fotos y los clips conceptuales, pero al final mucho significado no tenían. Ahora que ya salió la canción, lo interpreto como que están en la escena del crimen y que dejaron estos rastros. Cuando se lanzó el teaser, lo poco que se escuchó era muy parecido a la canción de Queen, Another One Bites the Dust, y los haters no tardaron en decir ¡plagio! ¡Cancelen a BTS! Pero quedaron como payasos cuando la cuenta oficial de Queen citó el teaser con la frase ¿están listos para Butter? Lamentablemente ese tweet ya no está más. La verdad que no se sabe por qué exactamente lo eliminaron. Hay muchas especulaciones, pero la versión que yo escuché era que pusieron tantos comentarios xenófobos que quizás por eso decidieron eliminarlo. A pesar de todas las especulaciones, RM aclaró en la conferencia de prensa que con Butter no hicieron sampling ni se trata de un homenaje a Queen. 이번 곡 같은 경우에 이제 티저를 리트윗을 해주셔서 굉장히 새벽에 바이럴이 있었다고 들었어요. 근데 단도직입적으로 말씀드리면 샘플링이나 오마주는 아니라는 점을 말씀드립니다. Y en cuanto a las posibilidades de una colaboración, Jin dijo que no hay nada planeado, pero si se da la oportunidad estarían encantados. Cuestión, no había nada con Queen. En el teaser quizás hacía recordar a Queen, pero la verdad la canción en sí, Butter, es muy diferente a Another One Bites the Dust. De hecho, más que a esta legendaria banda, siento que tomaron mucha más inspiración, por ejemplo, a Michael Jackson. Los trajes son más de estilo Michael Jackson que Queen. Además, Butter empieza con las letras Smooth Like Butter y recuerda a la canción de Michael Jackson Smooth Criminal. La parte de Look in the Mirror recuerda a la canción de Michael Jackson Men in the Mirror. Y no es la primera vez, en Dynamite también habían hecho los pasos icónicos de Michael Jackson. También hicieron referencia a la canción de Usher. Jimin justo es muy fan de Usher. Hay una canción que se llama Got It Bad y por eso la frase en Butter, Don't need no Usher, o sea, no necesito a Usher para saber que estás mal de amor, loca por mí. La parte de Gun Pop Like Trouble va a explotar como un problema. Tiene doble sentido, porque se ve que hay un juego muy conocido de mesa que se llama Trouble, un juego que hay que tirar los dados para poder avanzar las piezas, así que si lo pensamos con ese juego, también tiene sentido al decir estallar como el juego de mesa Trouble. Bueno, estas letras en realidad no fueron escritas por BTS, el único que participó en la creación de las letras fue RM, puntualmente en la parte de rap, porque sentían que la letra no los representaba muy bien, entonces lo adaptaron un poco más a su estilo. Yuga también lo intentó, había escrito así las frases en inglés, pero no lo aprobaron, pobre. 네, 저도 했는데 저는 떨어졌어요. La parte del rap es muy interesante porque dice cosas como soy un chico bueno y sencillo, como que de repente aparece en la fiesta y dice nos odian, nos aman, y al final dice que tenemos a ARMY detrás de nosotros. En realidad Jimin dijo que es una canción fácil de escuchar, sin un mensaje muy profundo, que ojalá se convierta en el tema del verano. Además aclararon que el mensaje es más para ARMY, pero hay partes de la letra que me hacen pensar un poquito más allá. Me llama la atención que hayan incluido la parte de nos odian, nos aman, y en especial la frase de te lo mostraré con acciones porque hablar es barato. Y además la parte en donde dice tenemos a ARMY detrás de nosotros. Estas frases probablemente fueron escritas por RM. Yo creo que la parte de nos odian, nos aman lo puso porque sabe que está esta gente que los cuestiona, pero confían en ARMY y a través de la canción expresan que tienen la confianza de poder seducir a todos con sus irresistibles encantos. La canción culmina con un escenario que no sé por qué me hace recordar a los Grammys. Ellos mismos lo dijeron, con esta canción quieren llegar a los Grammys. La verdad que es el sueño máximo que tienen. Ojalá que el esfuerzo de BTS y de ARMY haga que Butter tenga sus frutos. 당연히 그래미를 받고 싶다는 생각은 아직도 유효하고요. 버터로 다시 한번 도전을 할 생각입니다. 당연히 그래미를 분명히 생각하고 있는 게 맞고요. 할 수 있는 최선을 다해서 도전해볼 생각입니다. 네. En realidad no importan los Grammys, pero como tanto quieren tener el premio, a mí también me nacen los deseos de que lo puedan lograr. Bueno, hasta acá es el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció a ustedes la canción. Si hay algunos detalles que no incluí, también lo pueden compartir con nosotros en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal si te gustó el video. Haga mucho stream a Butter y nos vemos en un próximo video. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝여기스.